Buenas tardes, buenas tardes. Hoy nos ocupa un tema muy crítico, tema bastante difícil y muy incomprensible, algo que confunde a todos. De mi parte, yo no soy discriminador, yo estoy en contra de la discriminación por raza. Yo no puedo ser discriminador, no lo soy. Hoy nos ocupa el tema del por qué la gente insiste en no hablar de razas. Vas a ver mi punto de vista, vas a notar. Decimos y continuamos diciendo que no debemos hablar de razas, ¿ok? Pero cuando sabemos y muy en claro notamos que ciertas razas se unen para controlar injustamente los bienes pertenecientes al pueblo en general. Sabemos de esa raza, ¿ok? Y continuamos diciendo lo mismo, que no debemos hablar de razas, cuando ciertas razas tan solo se relacionan con sus propias razas, menospreciando a las demás razas. De esas tú conoces quiénes son esas razas. Entonces, ¿por qué no hablar de razas? Y continuamos diciendo, no debemos hablar de razas. No me digas, no debemos hablar de razas, ¿ah? Pero es que conocemos a ciertas razas que se encuentran tan inteligentes hasta el punto de creer que son razas superiores. ¿Conoces esa raza? Que de por siempre quieren apoderarse del mundo, aunque tengan que destruir la humanidad, creando tantas guerras. ¿Sabes de qué raza se trata? Tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces, insistimos en que no debemos hablar de razas cuando conocemos razas que el dinero es sobre todas las cosas sin importarle la moral. Conocen muchos productores de esas películas, tú sabes, películas feas, películas sexuales feísimas. Bueno, hay de todos productores ahí, pero hay ciertas razas que son muy propensas a producir esas porquerías de películas tan solo por el dinero. Y el por qué no debemos hablar de razas. Cuando el dinero es sobre todas las cosas, sin importar la moral. ¿Ok? ¿Y el por qué no debemos hablar de razas? Cuando conocemos de razas que abusan de sus mujeres considerándolas inferiores. ¿Y cómo eso que no debemos hablar de razas? ¿Y cuándo es que no debemos, y cómo es que no debemos hablar de raza? Vamos a ver, ¿por qué no debemos hablar de razas? Aún sabiendo que cuando entendemos que sus malas actitudes son de su herencia y no del ambiente que les rodea. Esas son actitudes de sus genes y no son muy buenas actitudes. Entonces, ¿por qué no debemos hablar de raza? Y me pregunto, ¿por qué no hablar de razas
cuando de por siempre ciertas razas han creado tantas guerras y continúan haciendo lo mismo? Bueno, el por qué no hablar de razas cuando en sí debemos hablar de razas, de ellas por sus modos destructivos de vivir. Debemos hablar de esas razas. Debemos defendernos de esa raza, ¿no crees tú? Ok, debemos hablar de raza cuando lo hacemos constructivamente, no por discriminar, no por ser discriminadores, no. Cuando hablamos constructivamente de los males que conlleva esa razas, esos genes, entonces sí podemos hablar de raza, no por discriminarlo, no por tonteras. Debemos hablar de esa raza que por siempre han conspirado a destruir la paz de este mundo y lo continúan haciendo. A ver si me has comprendido el escrito eso de hablar de razas o no hablar de razas. ¿Ah? Continúo insistiendo que constructivamente debemos hablar de razas. De eso se trata este escrito. Debemos hablar de razas constructivamente cuando sus actitudes son destructivas. No por tontera, no por decir, no, mira qué raza, esas mujeres son feísimas o ese tipo es un pirata y de una islita por allá, oye, todos esos tipos son feos así como este pirata. Eso sí no debemos hacer. Cada cual tiene derecho a hacer lo que uno quiera, ser feo, bonito, pero sí, criticar las cosas malas de esa raza, todos tenemos ese derecho. Así que, ¿me entiendes? ¿Está claro esto? Bueno, gracias por la atención. Entonces sí, debemos hablar de razas. Chao.